8:31 y la musicalización que nos pone Sergio Ventura es como si estuviéramos en una playa, frente ¿Qué tal, al mar, ¿no? En el Caribe. ¿Por eso estás descalzo con ojotas? Claro. Claro, está bien. Es para está bien. contrarrestar, exactamente como para que nos hagamos una idea que no hace tanto frío. Miguel Furque con nosotros. Hola, Miguel, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Cómo andan, Gabriel? Bien, muy bien. Todo ¿Cómo muy anda, bien. Luis? Todo Bueno, muy bien. me todo muy alegro, bien. me alegro ¿Usted? de verlo. Bien, me voy a poner bien la remera. Sos casi Por un favor. muñequito de nieve, ¿ah? Por favor, Claro, es verdad, Mucho mira. frío, ¿ah? por favor. Lo que sí, ahora estamos en otro café distinto, ¿no es cierto? Sí, vamos Sí, variando sí, porque... nos cambiamos a este que es más moderno. Claro. Sí, el otro era más clásico. Es como más corpo este. Está más medio borroso. corporativo. Exacto, Sí. este puede ser en la sala de esparcimiento de una gran empresa. Me gustaba más el otro, te digo. ¿Sí? ¿Se podía decir eso o no? Sí, por Sí, supuesto. Claro, estaba más rico el Nos otro cambiamos, café. después de Sí, Furque nos cambiamos. nos cambiamos. Ustedes saben que en el mundo actual se habla de las corpos, Sí. como las empresas que son multinacionales, Sí. y es como que tienen una propia casta, y después están el mundo de las pymes, y después está el mundo de las startups. Esas serían como tres grandes categorías. Ah, esas son las categorías. Necesitamos un café startup. Sí, Vos sabés que me hacía falta que me explicaras eso. Me ¿En hacía serio? ¿Me falta. estás Sí, sí. jodiendo? No, no, te lo estoy diciendo en serio, no es chiste. No, Porque no. la verdad, viste, es que a veces no sabes cómo calificar a Sí. los distintos estamentos empresariales. Claro, corporativo para mí era una empresa con cadena, digamos, un banco, Claro. por ejemplo. Puede ser internacional o no. Y después, claro, las pymes, todo el mundo se llama pyme. Y a veces no son pymes. A veces Claro. son micro pymes o a Exactamente. veces son más que pymes. Exactamente. Digamos, ¿no? Y lo de las startups, mucha gente no tiene ni reverenda idea de lo que estamos hablando. Claro. Bueno, puedo hacer algunas Dale, sí, distinciones sí, entre sí, una sí. y otra. Sí, por supuesto, escuchamos, maestro. Los que se llaman corpos son las empresas que tienen una estructura de un tamaño muy grande, de facturación, de cantidad de colaboradores, de locaciones, son compañías muy grandes. Sí. La mayoría de las corpos coincide con empresas que son de propiedad transnacional, que no están en la Argentina y que tienen sus sedes o sus subsidiarias en la Argentina. Y como característica es que las empresas corporativas de ese tipo, se les llaman corpo con el acopo que... Apócope. Oh, tremendo. No Esto no- importa. Bueno, ese apócope básicamente responde que son empresas con mucha estructura organizacional, tienen organigramas muy formales, tienen procesos estructurados, tienen una manera y una cultura determinada, y obviamente que trabajan de esa manera porque es la única manera de funcionar una empresa tan grande. Claro, claro. Y en general reportan a un dueño o un directorio, lo que se lee o se escucha como el board, a ese directorio que suele estar en otros países. Y salvo en algún caso que justamente su casa central o su casa matriz esté en la Argentina. Las pymes, si bien hay muchas definiciones técnicas, inclusive impositivas, la verdad es que lo que la define a una pyme es su manera de actuar, es su cultura. ¿Es la Son- cultura o es la cantidad de empleados? Por eso te decía, si uno lo busca en las normativas, son la cantidad de empleados, Claro. pero esa cantidad de empleados también es muy relativa. Cuando verdad. uno piensa en pymes, piensa en empresas que tienen menos de 200 o 300 empleados, hasta 500 empleados, pero para mí lo más importante es que define una pyme, tiene que ver con la cultura, con la manera de actuar, un poco parada en el desorden, tomando decisiones por urgencia, con un nivel de improvisación más alto que el de planificación, etcétera, etcétera. Y normalmente son empresas que tienen una raíz local. Local me refiero a ser en la Argentina o a estar en una ciudad puntualmente. Entonces, como ejemplo de una corpo, uno puede decir, bueno, Coca-Cola es una corpo. Voy a citar un ejemplo porque estuve mirando información, un video de ellos. El Club de la Milanesa también se define como una pyme, a pesar de que es una empresa que tiene 70 puntos de venta. Ah, Y, bueno. Messi es accionista. ¿Cómo? Messi es accionista del Club de la Milanesa. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Y no lo escuché escuché a los dueños hablando en una entrevista muy interesante. Y después tenemos, dentro de esa categoría de las pymes, tenés las empresas que son un poco más grandes, las que son dentro de esa categoría son medianas y las que son más chiquitas. Y después vienen el mundo de las startups, y las startups son un tipo de empresa que tiene un producto o un servicio con una base tecnológica, aunque sea un producto físico, pero con un gran arraigo tecnológico, ya voy a dar ejemplos, que crecen a una velocidad sobrenatural, Exponencial. exponencial, Y que van generando a lo mejor otras. exactamente, Claro, claro. y que necesitan
para poder crecer a ese ritmo, un nivel de inversión muy alto, y es por eso que recurren a buscar inversores que, depende de la etapa en la que las startups están, tienen un determinado nombre. Al principio son pues, los propios fundadores los que a veces invierten, después aparecen los inversores ángeles, que normalmente los inversores ángeles son la gente, se les llama ángeles porque son como caídos del cielo. Caen del cielo, claro. Y a veces son Un los ángel familiares. caído es peligroso, cuidado con eso. Claro, cuidado con eso. Pueden ser... o Están las mismos- aceleradoras también. Claro. Claro, las aceleradoras lo que hacen es coachar, si se quiere, a estas empresas o a los dueños de estas empresas, los fundadores, para que vayan más rápido. Porque el secreto de la startup es base tecnológica y crecimiento acelerado. Entonces, cuando los inversores llegan, más allá de la categoría de inversor que tengan, ponen fondos en esas compañías esperando que crezcan rápidamente y que la rentabilidad venga lo antes posible. Pague esa inversión. O venga cuando la empresa se vende. Hay muchas startups que trabajan con pérdida, o sea, pierden plata durante mucho tiempo, hasta que viene alguien y la compra, o porque la absorbe, o porque la compra para reformularla, y entonces los accionistas en ese momento recuperan su capital. Tuve la experiencia de haber trabajado en una de ellas en mi estadía en Chile, haber trabajado como asesor de ellos, y era una empresa que mucha gente la puede haber visto en Chile, se llama Baby Tuto, y Baby Tuto era un e-commerce que vende productos para los niños, los bebés. Y llegó a un punto de crecimiento tan rápido que vendía más en esa categoría que Falabella. Mirá vos. Entonces vino Falabella y dijo, Claro. ya me complicas Te compro. mucho la vida, te compro. Este ¿En negocio serio? es mío. Exactamente. Este negocio es mío. Claro. Entonces, obviamente, ahí todos los accionistas... Es como el que habían Dibu, invertido, Falabella. Te como. Te como, Me te como, como, claro. y que se exacto, como. y se lo compró. Bueno, Bueno, pero ahí entran Mercado Libre, Pedidos Ya. claro, empresas de startup hay un montón. Claro. De hecho, hay algunas conocidas, o por lo menos para mí muy conocidas en Mendoza, porque he tenido la suerte de entrevistarlos a los fundadores en programas de tele y video. En mi canal de YouTube de Miguel Furque pueden ver las entrevistas. De paso. Y de paso, claro, por supuesto. Yo las veo, ¿eh? ¿Ah, sí? Se ven muy buenas. Bien, Gaby, ¿Qué perfecto. Furque tenemos? Se llama? ¿Qué Furque? Claro. ¿Qué Furque tenemos? No. Miguel Furque. ¿Qué en negocio YouTube. tenemos? Entonces, por ejemplo, las startups mendocinas, tenemos una que es Wonderworm, que el fundador lo que hizo fue crear prendas de ropa que tienen un chip que genera Ese lo vi. temperatura, hace calor, Vos apretás acá una Sí. cosita redonda y te calienta la campera. te calienta la campera. Maravilloso. Después, otra es Enerby. Enerby es una empresa mendocina que fabrica bicicletas eléctricas. Exacto. Fue la primera en la Argentina, ahora hay varias, o hay inclusive importación, y Enerby le fabrica las bicicletas a Toyota y a Peugeot en la Mirá Argentina. vos. Después otra así como rara o funcionalmente nueva es Rentenials. Rentenial es un Uber, para que lo entiendan, pero de autos. O sea que así como Uber te alquila, Airbnb, te alquila una casa, Una un propiedad, apartamento, claro. pero no es el dueño de la casa. En este caso Rentelian hace lo mismo. Te alquila un vehículo de un particular, pero no es el dueño del vehículo. Y así hay muchas empresas que desde Mendoza salen hacia el mundo. En el caso de estas que les menciono, y hay más, son empresas que algunas tienen un grado de avance mayor y otro menor, y son empresas que han sido invertidas por inversores de todos los colores. Algunos son apellidos más conocidos, otros menos, y lo que buscan es crecer estrepitosamente. Está muy bien. Miguel, digo, porque está buenísimo. No era lo que teníamos pensado hablar para hoy, pero me parece que surgió y está genial. Digo, el empresario tradicional hoy está derivando sus inversiones hacia las startups o al desarrollo de otros emprendimientos o de pymes o de las estructuras tradicionales de donde un emprendedor invertía. Porque esta explosión me parece que tiene una base de los hábitos y de comportamiento que hoy todo lo hacemos a través de los dispositivos de la compu, del teléfono, y resolvemos y compramos y vendemos y demás. Pero también está claro que hay un cambio de cabeza de las nuevas generaciones empresarias que dicen, es por acá. Claro. Es buenísima la pregunta. La experiencia me dice que el dueño de una pyme, más allá del tamaño de la pyme, tiende a invertir en su propia empresa. Entonces, lo que le sobra al final del día, decide ponerlo en su propia empresa para que su empresa crezca. Y eso
es un muy buen comportamiento, es el más orgánico, es el más sano. Y a cualquiera que le pregunten por ahí que haya estudiado ciencias económicas o ciencias empresariales, te va a decir es por ahí, anda por ahí. Ahora, hay un grupo de personas que tienen probablemente más poder adquisitivo, personas o empresas, que ya deciden tomar un riesgo distinto y es invertir en startups. Y hablé de riesgo porque básicamente son empresas que la mayoría no termina cumpliendo con las expectativas, y no estoy diciendo que esté mal, es que la realidad es muy distinta a la ficción, y entonces estas empresas que son startups tienen un mayor nivel de riesgo para que un inversor pueda poner dinero. Supongamos que nosotros tres tuviéramos unos fondos guardados, a los tres nos tiene que gustar asumir ciertos riesgos desde el punto de vista de ese dinero, e invertirlo en una startup que probablemente no cumpla con las expectativas nuestras, cumpla con algo menos probablemente, pero nos tiene que gustar ese riesgo. Claro. Es un camino de riesgo. Hay distintas maneras de invertir en ellas. Hay inversores que son muy pequeños, invierten sumas de dinero muy pequeñas. Muy pequeños es $10.000, $5.000, porque están planteados así los esquemas para invertir en ellas, y otros que no, que buscan inversores que, o por el estadio en el que está la empresa, o porque sus necesidades financieras son de otra manera, lo que hacen es pedir una cuantía más alta. Pero la realidad es que no hay mucha cultura de invertir en startups en la Argentina. Los que invierten en general en startup hasta el momento han sido o fondos de inversión, aún con capitales argentinos, o personas que tienen una predisposición a ese tipo de inversiones, o personas que tienen un exceso de capital que realmente pueden darse esos lujos. Son casos muy conocidos, el de, por ejemplo, el Manu Ginóbili, que es el principal, se convirtió en el tiempo en el principal inversor de Ualá. Y entonces, claro, son personas que tienen un poder adquisitivo muy alto y en definitiva y ahorros muy altos. Que han guardado los aguinaldos. Exacto, y pueden diversificar sus carteras porque seguramente tienen muchas otras inversiones en otras cosas. Ahora, a mí me da la sensación que el desarrollo o el éxito de una startup no es solo por el nivel de inversión que pueda captar, sino por la originalidad de la idea que le dio base, que le dio sustento, que la hizo nacer, ¿no? Sí. Sí, mira, ahí en general las startups están basadas en una idea, esa idea es una hipótesis muy poco probada, de ahí nacen, es o alguien que descubrió una oportunidad en el mercado o alguien que descubrió un error de alguien que ya lo produce, entonces van a buscar eso solucionándolo con un componente tecnológico más alto. Y eso no es tanto el tema de la idea, sino que la validen en el tiempo, validar la idea es muy importante, porque si uno no la valida no la puede corregir antes de largarse al mercado y cometer un error a destiempo que cuesta muy caro. Entonces las ideas en general son de gente que está mirando o huecos que quedan en el mercado de necesidades sin cubrir o dolores sin cubrir, dolores de la gente o de los clientes. Sí, necesidades en definitiva. Exactamente. ¿No? Algunas son una innovación completa, o sea, es algo que no existía antes. El caso más conocido, muy reciente en la Argentina, es Notco, que Notco es una empresa que nació en Chile, de fundadores chilenos, que fabrican alimentos emulando productos cárnicos o productos lácteos sin estar basado en carnes o lácteos. Entonces, en las góndolas uno hoy los puede encontrar y los vamos a encontrar cada vez más porque la operación de Notco en la Argentina hace 2 semanas la compró Molinos. Y entonces la vamos a encontrar más seguido. Y va pasando eso. Recordaba casos mendocinos. A mí me parece que Mendoza pasa todo tan rápido que no hay tiempo de contarlo, pero Mendoza tiene muchísimas startups. El caso de Luis Robio con Bellatrix, por ejemplo, que termina comprándola Globant. Luis Robio, bueno, un innovador total que genera una empresa que empezó a funcionar donde estaba el Guipur, aquí en el centro, en la avenida San Martín, que modificó todo me acuerdo haberla visitado. San Martín y Gutiérrez. Era una maravilla lo que había logrado allí. Bueno, Globant, que es una empresa argentina global también, la compra y lo asume, y Robio queda ahí, ahora se dedica al real estate, está construyendo unas torres en Maipú, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero digo, Mendoza tuvo muchas iniciativas de esta que después pasaron a ser empresas globales de alguna manera, ¿no? Bueno, Robio después de que se desprendió de Bellatrix, nos invirtió en muchas otras cosas, entre ellas hoy también participa del directorio de Huacapi, que es otra empresa mendocina, una startup que ha crecido y le va muy bien. La mayoría de la gente la puede haber visto, porque está en la calle San Martín, frente a San Martín, casi Maipú, en Godoy Cruz.
hay muchas empresas, entonces quería redondearles la idea de, por ejemplo, Notco, que la mencioné, es una empresa que nace en Chile, la empiezan a fondear, llega inclusive a que Elon Musk aporta fondos a la compañía y hace poco han vendido en la Argentina la operación. Esa empresa es una innovación completa, porque no existían esos productos antes. O sea, comer una hamburguesa que tiene sabor a carne, pero que no está hecha con carne, es como muy extraño. Lo mismo pasa con la mayonesa, lo mismo pasa con las leches. Claro, que eso que ven en el supermercado que dicen no mayonesa. ¿Viste? No lo que... Exactamente. Acá estoy viendo la página web de ellos, es fantástica. Es un código muy distinto. Sí. Y después existen empresas que no hacen una innovación completa, sino que hacen una innovación incremental. Es decir, a un producto que hoy cumple cierta función o a un servicio que cumple cierta función, lo que hacen es mejorarlo, escalarlo, agregarle en alguna funcionalidad. Y ahí hay cientos de miles de empresas de desarrollo de software, por ejemplo, que en una época podrían haber sido desarrolladas en un código viejo, en una programación antigua, y hoy se le agregan capas de desarrollo, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, utilizando metodologías de experiencia de usuario, que son muy propias de esta era. Entonces lo que han hecho es una innovación incremental. En Mendoza hay una empresa muy conocida que se llama eSueldos, que gran parte de la gente que trabaja en los gobiernos tiene sus liquidaciones de sueldo hecho con este software desde hace muchos años, y actualmente esa compañía ha hecho un salto de calidad en su desarrollo extraordinariamente alto, y es la misma empresa de hace mucho tiempo que hizo una innovación incremental en su producto, que es un software, ¿no? Claro. También empresas mendocinas. Bueno, interesantísima. Nos fuimos de lo que teníamos teníamos otra pensado, cosa, sí, pero está bueno. pero me parece que está bueno porque acá hay innovación, acá hay perspicacia respecto de lo que el mercado está demandando o de lo que no está desarrollado en el mercado. Y como decíamos, la originalidad de la idea, pero también imagino la lucha que debe ser pujar por inversores. Sí, vos sabés que... Porque ideas todo el mundo tiene, claro. ímpetu mucha gente tiene, el tema es conseguir quien banque ese desarrollo. Yo tuve una experiencia extraordinaria yendo a Chile a trabajar varios años, y fundamentalmente en la etapa en la que Chile empieza a explotar en el mundo de las startups. Porque Chile en Sudamérica se comporta como si fuera un Silicon Valley. O sea, por la estabilidad que tienen, los fondos de inversión, no solo chilenos, sino extranjeros, de Latinoamérica y aún de América, de Estados Unidos, se fueron a instalar a Chile para poder invertir en startups. Por supuesto, primero en las ideas de jóvenes fundadores chilenos, y hubo una primera etapa que duró aproximadamente 2 años, en la que acceder a capital para todos era relativamente fácil, aun cuando las ideas no estuvieran suficientemente bien probadas. Era como una horda de como hay plata, pongámosla. Después viene una segunda etapa en la que empezaron a racionalizarse en los fondos que tenían disponibles, o sea que ya no soltaban tanto dinero. Y después viene una tercera etapa, que es cuando ya los jóvenes fundadores, estoy hablando de chicos de 20 y pico de años, sin ninguna experiencia, y que de repente se encontraban con inversiones que eran imposibles para ellos administrar, y empezaron a tener los problemas de las empresas tradicionales. Y yo creía al principio que lo podían sortear el problema, y era muy random. Algunos sí. Piensen ustedes en jóvenes de 23 años que aún inclusive no tienen su madurez emocional completa, y de repente se encuentran con billeteras con un par de millones de dólares para cumplir con una promesa de un inversor que tiene un comportamiento muy racional y muy profesional. Claro, son tiburones, o sea, te entiende, pero en algún momento te van a decir, me tenés que poner la guita arriba de la mesa porque quiero rentabilidad. ¿Qué es lo que empezó a pasarle a todos estos jóvenes? Que esa falta de experiencia en la gestión de las compañías, aun cuando eran sus propias empresas, los trajo con un problema. Así que esa etapa también la vi de cerca, que era cuando empiezan los problemas entre los socios, cuando la discusión... Porque el que pone también saca. Obviamente. El que pone para sacar. Pone para sacar. No hace beneficencia. Claro, no es Cáritas. Claro, exacto. Y en ese sentido, después eso ocurrió, ya está. Hoy, si uno tiene una buena idea y cruza la frontera y va a buscar esos fondos, si no arrancás con una idea que ya es rentable, o sea, que ya está aprobada, que ya jugó varios campeonatos, no va a acceder a ese capital.
En la Argentina, desgraciadamente, eso no ocurrió nunca, digo, no llegaron estos fondos porque Argentina no le generaba ese marco de tranquilidad y de seguridad a ningún inversor. Se los podían confiscar en cualquier momento. Exactamente. La normativa argentina cambia como el calzoncillo. O te mandaban una devaluación o no te dejaban remitir fondos al exterior. Claro. Hoy sigue siendo igual, ¿eh? Sí, por hoy supuesto. Ese cepo no se ha levantado. No es un cepo social o de riesgo empresarial que en la Argentina un buen emprendedor con una buena idea, un buen proyecto, bien validado, no accede a fondos. Bueno, para eso inventan el RIGI, que es supraconstitucional. Digo, como la Constitución no te ampara cuando venís a invertir, inventan el RIGI, que es un corralito especial para los inversores. De alguna manera, ¿no? He tenido la posibilidad de conversar con Family Office, ahora les voy a contar qué es lo que es gente que tiene dinero para invertir recientemente y te dicen, ¿sabes qué? En la Argentina no. Todavía no. Claro. Porque claramente no confían en la capacidad de decidir y de resguardar a esos capitales. Vuelvo un segundo atrás, que es un family office, es empresas que pertenecen a una familia o un grupo familiar que tiene un nivel de rentabilidad muy alto, por lo tanto o bajo pero acumulado, han juntado plata, tienen ahorros y entonces empiezan a diversificar sus ingresos. Entonces, por ejemplo, me dedico a la construcción y saco fondos de todo lo que tengo acumulado, se los doy a un equipo de especialistas y armo un family office y lo que está de capital en esa sociedad se invierte en el negocio A, en el negocio B, en el negocio C y en definitiva lo que hacen es tener un negocio paralelo, si se quiere, que es invertir a partir de los fondos que la propia empresa tiene. Bien. En la Argentina no existen los family office todavía porque la Argentina no ha ayudado para esto. En Chile hay un montón. Existe, pero de una manera más rústica, me parece, ¿no? Como que se diversifican de una manera más almacenérica. Claro. ¿No? Me parece, me da la idea. Es el dueño de la empresa, que es el abuelo o el padre, sentado en la punta de la mesa, que dice, ¿sabes qué? En esa empresa no ponga un mango. Y, no, eso es un quilombo. No. Ese tipo de cosas existe un mundo que lo hace profesionalmente. Claro, exacto. Y obviamente que funciona muy bien. Y en definitiva sería, si la Argentina fuera un país previsible, estable, con seguridad jurídica y económica, podríamos llegar a esos instrumentos, esas maneras de generarle valor a la sociedad. Porque cuando esas empresas, esos family office invierten, lo que están haciendo es poner dinero en una empresa que antes no tenía empleados, hoy sí los tiene, que antes no vendía, hoy sí vende. En definitiva, que está generándole valor agregado a la sociedad. Ahora, yo estoy pensando en la gente que probablemente nos está escuchando y se me viene a la cabeza charlas que seguramente todos hemos tenido, hemos participado, reuniones de amigos, café, el posterior al asado o la previa. Che, se nos tiene que ocurrir algo y pegarla. Es bien argentino, ¿no? Muy argentino. ¿Cómo no se nos va a ocurrir algo? ¿Cómo no se nos va a ocurrir algo? Y lo cierto es que quienes desarrollan estas empresas, puede haber un componente de azar, pero básicamente hay mucho estudio y hay mucha cabeza. Lo que pasa es que Furque sabe de que tiene que ser menos azaroso y más organizado el tema, ¿no? Porque con ocurrencia no llegamos a ningún lado. Una eureka, ¿viste? Un momento de lucidez y decir, che, esto nadie lo está haciendo, lo voy a hacer. Pero básicamente quienes llevan adelante esto, y me parece que está bueno que lo valides, es gente profesional, ¿no? Y que de alguna manera se dedica a esto. Mira, hay dos cosas distingo. Está buenísimo lo que me decís. Una, el cementerio está lleno de ideas. Claro. Entonces, hay mucha gente que dice, yo siempre tuve una idea que es buenísima y se la llevó al cajón. Sí. Entonces, yo creo que el peor error de la gente es que esa idea no la ponga a prueba o no la empiece a caminar. Primer consejo. Si tenés una idea, probala. Lo segundo es, existe un proceso profesional para crear empresas. Y no es igual que dale unos mangos al pibe, hacete una sociedad y empezar a vender. No digo que esté mal eso. No, y por ahí puede resultar, pero es un caso en 100 millones. La cuestión es que bajás el riesgo cuando vos recorres un camino profesional. Si yo primero valido al emprendedor, digo, esta persona está en condiciones, tiene los conocimientos, cuál es su propósito. El segundo camino es, empiezo a validar
la idea como hipótesis. Bueno, pues salgamos a probarla, veamos si realmente este producto es viable o no es viable, si la gente lo va a consumir, si voy a conseguir proveedores. O sea, valido la hipótesis. Después sí construyo una propuesta inicial para salir a vender. Y la salgo a vender, aunque no la tenga, aunque la lleve en un PDF o en una foto o en una maqueta. Salgo a buscar al cliente ideal, al que me va a comprar o al que yo le apunto, y le digo, ¿está dispuesto a pagar esto? Bueno, no, sí, ¿qué le mejoraría? Y vuelvo otra vez a iterar y a modificar. Y recién ahí arranco con la creación de un proceso de creación de negocio, pero habiendo validado la hipótesis primero. Y ustedes pensarán, ¿esto es muy difícil? La respuesta es no. Es un método, es un proceso, sale de los libros no muerden, y si ustedes no quieren encontrar los libros, busquen personas que se dediquen a eso. En mi caso, ayudo a emprendedores a crear estos procesos, y después termina pasando que se empiezan a dar cuenta que la idea es más grande de lo que pensaron, o que la idea era definitivamente una porquería. ¿Qué es lo que les pasa después cuando la idea se muere porque no se animan a esto? Que la encuentran hecha por otro y dicen, ese me copió. No, no te copió, se animó y la hizo. Claro, y la hizo, exactamente. Hace un tiempo me acuerdo. ¿Vos no la desarrollaste? No, un muchacho que era ingeniero en desarrollo me cuenta, Miguel, yo he pensado la idea de hacer una fumigación por drones. ¿Sí? Te estoy hablando hace varios años atrás. Y le dije, bueno, está buenísimo, recorramos el proceso. Pero ¿vos te parece que va a andar? No sé, yo no tengo la bola mágica. Yo no soy ingeniero agrónomo. Y yo no tengo un campo para probarlo. Así que yo te puedo decir, recorramos el proceso. Entonces empezamos a trabajar, llegó un momento en el que él tenía que fabricar un dron a prueba, lo hizo. Y después, por circunstancias de la vida, enfermedades de no sé quién, el trabajo, el cambio, qué sé yo, dejó eso ahí. Pasa un tiempo y yo estaba en Chile y encuentro que había una empresa que había conseguido eso mismo, y que ya la habían fondeado y que tenía no sé cuántos drones y ya estaba fumigando no sé cuántos campos. Entonces le mando el enlace y le digo, mirá. Y me dice, viste, yo sabía que era buena idea. Claro, él la vio un montón de tiempo antes, pero la cortó en el camino. Y esto no es un sprint, no es que... Y ahora está funcionando. Exactamente. No es un sprint, es que hay que hacerlo, probarlo, no vencer, no bajar los brazos, corregir, refundar la idea y empujarla. Porque si no, lo que termina pasando es lo que te dije al principio. Las ideas van al cajón con los fulanos. O te la roban. O te la roban, te la roban también. Sí. De todas maneras, que te la roban es muy relativo. Es un miedo muy común ese, Gaby. Cuando, por ejemplo, si a nosotros tres nos dan la fórmula de la Coca-Cola a cada uno, y vos, el Luis hace su Coca-Cola, yo la mía y vos la tuya, lo más probable es que ninguna de las tres Coca-Cola nos salga igual y que el producto no es todo. O sea, tenés que tener la cadena de distribución que tiene en el mundo Coca-Cola, tenés que tener la marca que tiene Coca-Cola, tenés que tener el consumidor con el paladar adaptado para eso. O sea, no es solo la fórmula, y a veces uno dice, no, pero yo con la fórmula no se la voy a dar a nadie, te la va a llevar al cajón. Yo prefiero que la valides, que la pongas en manos de profesionales, que te ayuden y salgas a probarla. Si lo mejor que te puede pasar es que no funcione, porque no vas a perder plata. Que compartas el riesgo, que compartas el éxito. Sí. Y lo otro que me pasa a veces le decís, che, ¿vos estás dispuesto a poner plata en tu idea? Aunque la idea esté en esa altura de hacer una maqueta. No, pará. Entonces, que venga alguien. Si vos no ponés guita en tu propio negocio. Es porque no la crees. Es porque no la crees. Claro, tal cual. Bueno, nos fuimos del tema, pero quedará para la semana próxima esto de cómo cuidar al cliente. ¿Te vas enojado? ¿Te vas mal? No, me voy feliz. ¿Nos reprochás este tacleo que te hicimos? Tomamos otro camino. A mí me gusta hablar de cosas de negocio, y me parece que las mejores conversaciones se dan cuando son más espontáneas, y esta fue completamente espontánea. Y más cuando es en un café. Exactamente. El café da para eso, en este caso íbamos a hablar de cómo cuidar a los clientes, que surgió de la charla anterior. No cuidemos a los clientes. No, lo vamos a dejar para la semana que viene. Lo dejamos para después. Claro. Sí. Jodan. Que hagan lo que quieran los clientes, claro. Que vayan a llorar al campito. No, bueno, lo prometemos para la semana próxima. Vale. Miguel, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Miguel Furque con nosotros, 9 de la mañana, 2616-831434. Hacemos la pausa y ya volvemos. Información, música y la mejor compañía. 617, multiplataforma. Llegó lo que viene. Guaymallén suma más puntos para reciclar. Ahora tenés nuevos espacios para llevar tus residuos secos y más recorridos de recuperadores urbanos. Encontrá el mapa de puntos verdes y conocé cómo reciclar en guaymallén.gov.ar. Municipalidad de Guaymallén.
Mientras el mundo duerme, vos ya estás despierto. Entrenás callado, dejando el alma en cada paso. El destino no es suerte, es elegir luchar. Powerade, dale power a tu destino.